Buenas tardes, soy Alfredo Ruiz Paz, que tengo el honor de presentar al doctor Francisco Datri, que es abogado penalista, integrante de la Asociación Gremial de Abogados del Estado y forma parte de la Procuración del Tesoro, y va a tener la tarea de coordinar este cuarto panel. Doctor Datri, queda usted en uso de la palabra. Gracias, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este panel último, número 4 del día de la fecha, donde disertarán 4 participantes. Voy a presentar primero, van a notar que el orden que estaba establecido en el programa se ha cambiado por un pedido, de manera que va a hablar primero el doctor Mario Coan, sobre el tema inteligencia artificial y derecho penal. El doctor Coan es juez del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires y presidió dicho organismo entre 2017 y 2018. Con anterioridad se desempeñó como juez de tribunal en lo criminal y fiscal en el Departamento Judicial de San Isidro y como empleado y funcionario de la Justicia Nacional en lo criminal de instrucción de la Capital Federal. Su trayectoria como docente universitario se ha desarrollado en las carreras de grado, posgrado, en las universidades de Católica de La Plata, de Belgrano, Lomas de Zamora, y en posgrado en las universidades de Buenos Aires, San Isidro, del Museo Social y del noroeste de la provincia de Buenos Aires, entre otras. Además, es asesor académico en Derecho Penal del Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires. Doctor Coan, lo dejo en uso de la palabra. Bueno, muchas gracias, doctor Datri. Primero, como siempre, los agradecimientos a la cúpula directiva de Fundejus, doctor Darrocha. Muy apreciado esta invitación y esta participación. Veo gente también conocida, como el doctor Pisano, como el doctor Blanco, con quien he compartido el foro en el Departamento Judicial de San Isidro, así que muchas gracias por esta invitación. Me han asignado a hablar del tema inteligencia artificial y derecho penal. ¿Cómo puedo arrancar una charla hablando de inteligencia artificial con algo que es cotidiano? Y les voy a presentar, me sirve no haber tenido la charla presencial con ustedes, pero me sirve por lo menos para mostrarles algo que es cosa de todos los días en mi casa. Se llama Sofía. ¿Sí? Sofía controla mi casa. Controla el aire acondicionado, controla la luz, controla el riego. Fíjense ustedes, ¿no? En la palma de la mano tengo la posibilidad de, por ejemplo, hablarle a Sofía y decirle: Sofía, prende la luz del quincho en color azul. Si ustedes observaran en este momento mi casa, verían que las luces del quincho están de color azul. Pero miren lo maravilloso que también es el sistema. Cuando voy a programar los riegos, tengo un programador de riego y también tengo parámetros de riego, donde ustedes por ahí no llegan a verlo, pero dicen: si no llueve tanta cantidad, tiene que regar un 20% más, y si hay tanto viento, tiene que regar un 30% más, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? La tecnología está atravesando nuestro día a día, desde lo más sencillo, como puede ser esta suerte de domótica que les acabo de mostrar, hasta cuestiones mucho más complejas. Y la tecnología avanza todos los días y es progresiva. Si nos vamos al campo que nos interesa, que es el campo del mundo judicial, vamos a encontrar que la aplicación jurídica de la tecnología ha avanzado a pasos agigantados. Voy a hablar de la parte que me compete o que me corresponde y que más conozco, que es el ámbito de la provincia de Buenos Aires.
Cuando fui presidente del tribunal en el año 2017 y parte del 2018, ofrecí a nuestro tribunal, que comparte con la Suprema Corte de Justicia la circunstancia de tener jurisdicción por toda la provincia, en toda la provincia de Buenos Aires, lo ofrecí como una suerte de conejillo de indias para probar nuevas tecnologías. Empezamos primero con la notificación electrónica, ¿sí? Probar los tokens, ¿no? Era todo un desafío. Imagínense que nosotros teníamos que mandar una notificación de una sentencia a una persona que estaba imputada de un delito, y la teníamos que notificar al penal, y la forma más rápida de hacerla era un fax. Pero imagínense las sentencias de casación que tienen 20, 30 o más hojas, cómo se perdía tiempo, recursos y elementos en pasar 20 hojas por un fax para mandársela a alguien. Probamos la notificación electrónica. Fue fantástico. Un token lo abre la persona que está encargada del área en el servicio penitenciario y tiene el pronunciamiento completo para notificar al acusado. Luego con alguien también que es muy apreciado por mí, que integra también Fundejus, que es el doctor Ricardo Casal, nos llevó a ver a algunos magistrados un sistema que lo promovía en su momento Telefónica, que era como una suerte de sala virtual, donde la prueba habíamos tenido, era como una misma sala porque estaba como ambientado y había gente hablando en España y parecía que estábamos todos reunidos en un mismo lugar. ¿Qué pasó en 2020? En 2020 vino la pandemia. La pandemia hizo que los procesos que venían lentamente de 2017, 2018, como ser notificación electrónica, videoconferencias, firma digital, ¿no? Toda una innovación, se aceleraran. Y hubo mucha prueba y error en eso. Nos provocó que tuvimos que aprender a convivir con medios electrónicos en medio de una situación dramática para la humanidad. Y lo hicimos. Y empezamos a convivir. Y empezamos a usar el expediente electrónico. En el medio de la pandemia, 2020-2021, la Suprema Corte de Justicia determinó o tomó la decisión de: se terminó el expediente papel, vamos a pasar al expediente electrónico con un periodo de transición. Bueno, no viene al caso, pero si les cuento a ustedes que había varias personas que estábamos bregando por este expediente electrónico desde mucho antes, y recuerdo una jornada que se hizo en Colegio de Abogados de San Isidro en el 2017, junto con la doctora Mariana Maldonado, que es jueza del Tribunal de Morón, habíamos hablado de una suerte de terminar ya con la cultura del expediente escrito, que no era otra cosa que una nube de papel, ¿no? Una nube, ¿por qué le llamo una nube? Porque es algo que guarda información, pero la guarda en un papel en vez de en forma virtual. Habíamos empezado con eso, y lo vimos cristalizado en 2021, cuando uno propone estos cambios, no imagina verlos muchas veces. Pero bueno, avanzamos. Firma digital, impensado. Les cuento una anécdota: yo colecciono lapiceras, y fui a los Estados Unidos el año pasado a pasear, y cuando veo un stand de Montblanc y de Lamy, quise comprar cartuchos y dije: ¿para qué si no firmo más sentencias? Y las tintas se oxidan, ¿no? Todo esto generó avances. ¿Qué pasó de mientras en lo que es el campo jurídico? Encontramos avances tales como que el mail pasó a ser correspondencia, es considerada correspondencia epistolar, fallos donde se discutía la naturaleza del correo electrónico, como cuál era, si era equiparable o no. Encontramos que sí, los fallos determinaron esta circunstancia de que el correo electrónico es equiparable a correspondencia epistolar. Nos encontramos con la diferencia de la firma digital, que es la que contamos los magistrados y los abogados, con estas verificaciones de 2 pasos, y la diferencia con la firma electrónica, que es la que puede quedar impresa en un mail o en un WhatsApp o en un mensaje de texto. Empezamos a avanzar. Hubo desarrollos más allá de lo que fue
el Augusta, en Provincia de Buenos Aires, un sistema en Cava, en Ciudad de Buenos Aires, mucho más avanzado que es el Prometea. El Prometea, que es una suerte de Big Data que recopila información jurídica y entrega soluciones posibles a situaciones que han sido previamente ventiladas. Bien, y llegamos entonces a lo que es en sí la inteligencia artificial. Tomé una de las definiciones de inteligencia artificial para entender de qué estamos hablando, aunque no es la materia específica de la charla, lo que es en sí la inteligencia artificial, pero sí la tenemos que definir como una serie de programas que realiza operaciones comparadas a las que realiza la mente humana para el aprendizaje y el razonamiento lógico. Miren qué importancia. Ya no es un cerebro humano quien realiza operaciones racionales u operaciones de aprendizaje. Tenemos el Internet de las cosas, tenemos las máquinas que aprenden de su propia experiencia, y obviamente esto avanza a pasos agigantados. ¿Qué tenemos también como parte de todo este mundo nuevo? El Big Data, ¿no? Con sus 3 elementos que lo componen, que son las 3 B cortas: velocidad, variedad y volumen de datos, ¿no? Una serie de datos que se congloban y que son analizados. Y hoy por hoy les voy a contar una experiencia. Los medios de comunicación gráficos están teniendo graves problemas para trasladar las pautas publicitarias que cobran en papel a los medios digitales, porque los clientes se ponen selectivos, dicen, yo quiero y te voy a pagar tanto dinero si cliqué a alguien que tiene entre 30 y 40 años, que vive en tal o cual zona, y pertenece a tal o cual sector social. Todo esto es determinable a través del Big Data. A la vez de que crece la tecnología, obviamente crecen los problemas. Es impresionante la cantidad de información que nosotros brindamos con solo decir acepto las cookies de un tal o cual determinado sitio y las entregamos. Ejemplo de todos los días. ¿Cuántas veces nos ha pasado que queremos reservar un hotel en Cariló, buscamos y al rato empiezan a aparecer publicidades y mails de hoteles en Cariló? ¿Sí? Y nosotros decimos, ¿nos están espiando? No, es precisamente la aplicación de estos sistemas de Big Data que están orientando los consumos a los consumidores. La tecnología obviamente tiene 2 usos esenciales. El uso bueno, que está dado por cuando se realizan tareas de ciberpatrullaje para determinar la existencia de delitos graves. Recuerden, o recordamos si tenemos todos presentes, la cuestión relacionada con la transmisión de material pornográfico o pedofílico. Mismo actividades terroristas que son detectadas a través de las distintas redes sociales por medio de los filtros. También tenemos los reconocimientos faciales. Párrafo aparte vamos a hacer luego una mención de qué es lo que implica o en qué impactan los derechos de las personas, ¿no? Pero tenemos el uso bueno y el uso malo. ¿El uso malo cuál es? El ciberdelito. No es más que otra cosa que el ciberdelito. La Internet profunda o el Deep Internet, el intercambio o la venta de bases de datos, y todo tipo de artimañas y artilugios que emplean los delincuentes para su propio provecho, basándose en las tecnologías existentes. Les hablaba del impacto en los derechos de las personas. Y sobre esto voy a ir en el final, como previa cierre y a modo de conclusión, que es para mí lo que tiene que llegar a pasar, porque obviamente un sistema de reconocimiento facial, y hay un fallo reciente de la Cámara Contravencional de la Ciudad, que impide la utilización momentáneamente de estos sistemas por ser violatorias al derecho a la privacidad y por cuestiones relacionadas con los protocolos que se utilizan para la inserción o no de los
individuos o la carga de datos biométricos de los individuos. Avanzando en esto, y vamos a traer uno de los ejemplos prácticos que generan el uso de la inteligencia artificial, y es un caso que está muy en boga en los Estados Unidos, que es el caso de los autos Tesla eléctricos, ¿sí? Como ustedes saben, el multimillonario Elon Musk, dueño de Tesla, ha lanzado naves al espacio, está procurando hacer un internet satelital, y lanzó el auto eléctrico Tesla. Y Tesla, a través de un adicional, vende dos funciones. Una es el autopilot, ¿no? Donde el individuo, o sea, el conductor está manejando el auto, pero tiene una serie de asistencias, y también tiene el Full Driving System, ¿no? Que es el sistema de manejo integral por parte del auto, el famoso auto sin tripulante. Tesla hoy está vendiendo esto. Y una de las cosas que promociona Tesla es que no emplea radares, sino que todos sus sistemas se basan en cámaras. Cámaras conectadas a un cerebro artificial del vehículo que decide o va decidiendo las formas de circular en el tránsito. Esto ha causado numerosos accidentes por mal funcionamiento de los sistemas de Tesla, y que hoy por hoy la autoridad de aplicación, que es la autoridad del tránsito en los Estados Unidos, lo tiene bajo investigación, porque en 800, voy a permitirme leer el dato, en aproximadamente 800.000 incidentes que tuvieron, hubo 35 choques graves que han ocasionado 9 personas fallecidas. Con lo cual, ¿qué les quiero decir con esto? Abrimos una ventana también ahora sí a las implicancias penales, ¿sí? ¿Quién es responsable por estos choques? Si vamos a la dogmática o digamos, a la aplicación de las figuras tradicionales, tendremos que ver de hacer algún tipo de alquimia para llegar al fabricante o llegar al que hace el mantenimiento, pero si vamos a la acción humana, nos vamos a encontrar que no la hay. Y esto me lleva a un segundo nivel, y voy a traer a colación un cuento de Isaac Asimov del año 1942 que se llama El Círculo Vicioso, donde hablaba ya de la coexistencia y la convivencia del hombre con robots. Y bueno, y establecía Asimov las 3 reglas que tenían los robots, de no dañar o sí, y cómo la preservación de la vida del robot, la vida entre comillas, pero con esto lo llevo a un nivel más. Se viene la convivencia con un robot que emplea inteligencia artificial. ¿Y qué pasa con ese robot si llega a cometer una acción típica del Código Penal? ¿Cuál es la responsabilidad? Y es ahí donde aparecen los problemas, ¿sí? La tecnología avanza a una velocidad increíble. Y los procesos legislativos son mucho más lentos. Recordamos todos cuando el maestro y profesor Zaffaroni nos explicaba ya de que el legislador capta un ente, lo eleva a la categoría de bien jurídico y lo tutela a través de la norma penal. Bueno, todo este proceso es mucho más lento que lo que es el avance de la tecnología. Y nos quedamos desencajados con anacronismos. ¿Cuáles son los anacronismos? Tenemos, por un lado, y les cuento experiencia también, en el año 2004 a mí me tocó ser fiscal de juicio ante un sacerdote que había cometido abusos a menores y que cuando allanamos, o cuando fue el allanamiento, se encontró material pornográfico. No estaba legislado, le estoy hablando del año 2004, la tenencia, la distribución de material pornográfico. Tuvimos que esperar hasta años recientes para tenerlo. Este es un ejemplo claro. Pero el otro problema que tenemos es que mientras nosotros estemos en el sistema judicial encarando una investigación contra un individuo que, por ejemplo, distribuye material pornográfico, tenemos que librar un oficio a el Silicon Valley y a Estados Unidos, llámese a Microsoft, llámese a Apple, llámese a cualquiera de las proveedoras. ¿Y qué tenemos que hacer? Le tenemos que pedir un oficio al juez competente, ese juez competente lo tiene que llevar a la Cámara, ponerle un sello de agua, ese sello con el sello de agua va a ir al ministerio, el ministerio lo tienen que traducir, recién entonces
va a estar en condiciones de llegar a Estados Unidos para que lo procesen en ese lugar. ¿Se dan cuenta del anacronismo? El delincuente aprovecha todas las vicisitudes de la tecnología y el delincuente no tiene fronteras, no tiene limitaciones, no tiene formalidades. Con lo cual, el desafío que también tenemos por delante no es otra cosa que ir adelantándonos en conjunto con el avance de la tecnología. Los procesos legislativos tienen que estar más avanzados y haciéndonos cargo de lo que nos toca a quienes estamos en el mundo como somos operadores judiciales, nosotros también tenemos que ayornar nuestro pensamiento para adaptarnos a esas nuevas tecnologías. Somos sesionarios orgullosos de más de 200 años de tradición histórica, donde cuando éramos pinches nos enseñaban por recibido, agréguese, téngase presente, conste, doy fe. Somos sesionarios orgullosos, nos gusta, lo lucimos como una verdadera, con verdadero orgullo. También estamos metiendo cuestiones de lenguaje claro, pero también tenemos que tener presente que nuestra cabeza tiene que evolucionar al ritmo de la tecnología que viene. Tenemos que reclamar cambios legislativos y también hacernos cargo de ese propio cambio en adaptación a lo nuevo que viene. Como toda charla tiene que tener alguna propuesta, dejo cuáles son mis propuestas. Mis propuestas son básicamente instar al Poder Legislativo a reformar los códigos procesales para incorporar estas nuevas tecnologías, a estos nuevos medios de prueba, porque no podemos andar todo el tiempo tratando de hacer coincidir lo nuevo a lo que tenemos, ¿sí? Tenemos que salir de esa zona de confort y tenemos que reclamar que todas estas nuevas tecnologías, llámense análisis videográfico, así como se han incluido las cámaras de seguridad, como se han incluido en su momento las escuchas telefónicas, o se han incluido las intercepciones de correos electrónicos, tenemos que reclamar la forma en que se debe utilizar y cómo es legalmente admisible la incorporación de los reconocimientos faciales, el uso del Big Data para la determinación e investigación de delitos, y también instar a la reforma del Código Penal. Pero el Código Penal tiene que ser reformado no solo en la parte especial, previendo los nuevos delitos, o sea, insisto en lo que dije hoy respecto del material pedofílico, y también podemos incluir en esta categoría el grooming, ¿sí? Que es un delito también recientemente incorporado al Código Penal, pero que viene sucediendo de mucho antes, porque desde mucho antes circulan los mensajes, circulan las redes sociales y circulan los menores que emplean las mismas, y obviamente atrás de eso viene el uso malo. Eso es en la parte especial, incorporar los nuevos delitos que se puedan ir generando, los ciberdelitos que estamos viendo todos los días, con el robo de las cuentas de WhatsApp, con el hackeo de cuentas bancarias. Me parece que tiene que tener un marco normativo, pero también tiene que estar incorporado en la parte general del Código Penal. Y vuelvo al ejemplo del cuento de Asimov. Habría que legislar específicamente cómo vamos a tratar la acción cometida por uno de estos robots y frente a los distintos escenarios que se puedan llegar a brindar. En el caso de los automóviles que se autoconducen, si va a ser el fabricante, si va a haber algún intermediario que administre el sistema o que tiene algún tipo de control. Me parece central también avanzar sobre este punto en la parte general del Código Penal. Y me olvidé de un tema importante porque lo leí justo hace un rato. En Holanda existe un robot, en realidad no es un robot, es como una aplicación que simula ser una niña y funciona como agente provocador para entrar en diálogo y detectar pedófilos. Bueno, esto también tiene que estar expresamente regulado para evitar
que planteos nulificantes y el anacronismo que muestra muchas veces, o lo vetusto que puede resultar nuestro sistema judicial, permita que estas conductas avancen. Insisto, la tecnología viaja en avión y la legislación, la legislación viaja en moto, y digamos, la evolución del pensamiento del operador judicial viaja en bicicleta. Tenemos que acelerar estos procesos. Para cerrar, quiero hablar de un tema también que es central y que es si en algún momento dado la inteligencia artificial va a poder suplantar a los jueces, ¿no? Si un algoritmo puede llegar a determinar frente a X cantidad de casos procesados si una persona es culpable o inocente y el grado de culpabilidad. Y en esto creo que no, creo que el componente humano es fundamental. Una máquina no puede recibir a los familiares del imputado para que le expliquen las enfermedades que sufría la abuela y la desesperación porque había sido echado del trabajo. Las emociones humanas no son algo cuantificable, sino que son vivibles por nosotros. Creo que entonces que la tecnología no puede suplantar al ser humano, pero sí puede venir a apoyar todos los procesos de conocimiento, tanto a nivel jurídico como a nivel investigativo, ¿sí? Así como han sobrevenido las cámaras de seguridad de los municipios, que hoy por hoy nos tomen el celular y prácticamente sepan dónde estuvimos, dónde no estuvimos, qué hicimos, qué no hicimos en las investigaciones penales. Se complejizó mucho, pero creo que la tecnología tiene que venir a servir al hombre y no suplantarlo. Por tanto, como propuesta final dejo que tenemos que lograr que a través de la legislación, a través de la operación del sistema, lograr un equilibrio para la coexistencia de la inteligencia artificial y de la insustituible inteligencia humana. Muchas gracias. Muchas gracias. Espero no haberme pasado. Un poco, pero ameritaba su charla el paso de horario. Muchísimas gracias. Bueno, ahora voy a presentar a la doctora Inés Jáuregui Berry, que va a disertar sobre el tema protección de la víctima. La doctora Jáuregui Berry es abogada, egresada de la Universidad Nacional de La Plata, es magíster en Derecho por la Universidad de Yale, posee un diploma de postítulo en Mujeres y Derechos Humanos por la Universidad de Chile. En el año 2020 asumió como defensora pública de las víctimas en el Fuero Federal con asiento en la provincia de Buenos Aires, cargo en el que se desempeña hasta la actualidad. En el ámbito académico, es profesora de Derecho Constitucional en grado de la Universidad de Buenos Aires y posgrado por la Universidad de Palermo y Universidad del Centro de la provincia de Buenos Aires. Integra además el grupo de investigación Doctrina Penal Feminista de la Universidad de Buenos Aires. Doctora Jáuregui Berry, la dejo en uso de la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Francisco. Ante todo quiero agradecer la invitación y la convocatoria a todas las entidades que hicieron posibles estas jornadas, y muy particularmente a Fundejus. Para mí es un honor, además, compartir panel con mis compañeros y compañeras de panel, y muchas gracias, Francisco Datri, por ser el coordinador de este último panel del día. Bueno, el tema sobre el que yo voy a exponer, o el que vengo a, digamos, hacer algunas reflexiones, o invitarlos a que las hagamos juntos, tiene que ver con la cuestión de la víctima, y en particular desde la perspectiva de 100 años de vigencia del Código Penal. Cuando yo estudié Derecho Penal en la Universidad de La Plata, en la primera clase, el profesor que lideraba esa clase comenzó presentando la materia diciendo que la problemática penal era o involucraba 4 ejes, el conjunto de problemas que invitan a reflexionar sobre el delito, la pena, el delincuente y la víctima. Y ya en esa primera clase, digamos,
nos adelantó que justamente la víctima era de esos 4 polos el polo que más subestudiado estaba dentro de lo que era el derecho penal. La dogmática penal de alguna manera había relegado a la víctima en sus estudios, ¿no? Entonces hay, así como vemos una preeminencia de la teoría del delito por sobre la pena, también vemos que hay un mayor desarrollo en los estudios que tienen por sujeto de estudio al delincuente y no a la víctima. Sin embargo, bueno, y no casualmente además en el examen final en el bolillero había 2 últimas bolillas que eran la 18 y la 19, no me lo olvido más, en la que se involucraba a la víctima y a los estudios sobre la víctima, y fueron las que me tocaron. Yo no sospechaba en ese momento que años después iba a trabajar o iba a ser la primera defensora pública de víctimas del país, y digamos que iba a tener contacto con el tema cotidianamente, y que eso además iba a convocar mi atención, mi interés en investigación, ¿no? Y todavía hoy, digamos, muchos años después de esa primera materia de derecho penal que di, y después de 100 años de vigencia del Código Penal, todavía hoy el tema de la víctima aparece como relegado dentro de nuestros estudios. Dicho esto, en los últimos años sí ha aparecido la víctima como, no ya como el convidado de piedra, como decían algunos artículos hace unos años dentro de lo que es el proceso penal, sino que ha ido ganando algún lugar dentro del proceso penal y también dentro de los estudios vinculados a el derecho penal, ya sea la criminología. Bueno, Tamar Pich es una criminóloga que mucho ha desarrollado la perspectiva de la criminología desde la perspectiva de las víctimas, el concepto de víctima y la categoría política que implica el concepto de víctima, pero digamos, aún siguen estando relegados el material, los estudios, y también el desarrollo jurisprudencial sobre los derechos de las víctimas. Esto a partir de la sanción de derechos y garantías de las víctimas, 27372 en el ámbito nacional, y las correlativas leyes de víctimas que se fueron sancionando en las provincias. Creo que es un proceso que se está revirtiendo, y seguramente en todos estos años tengamos mayor desarrollo sobre el tema. Yo cuando estaba pensando en esta exposición, retomé esa invitación que me hicieron mis profesores de Derecho Penal, en el sentido de que en estos 4 polos que presentaba, el delito, la pena, el delincuente y la víctima, nos decían desde cualquiera de esas puertas de entrada se puede analizar todo el Código Penal, ¿no? Entonces nosotros podemos pensar en digamos, en las víctimas, aun cuando no estén mencionadas, por ejemplo, en los tipos penales. Entonces nosotros rastreamos, por ejemplo, delitos contra la propiedad, bueno, vamos a saber algo de la víctima, que al menos que es una persona que tiene alguna propiedad digna de ser apropiada por otro. Entonces así podemos reconstruir también cuáles fueron las distintas concepciones que a lo largo de estos 100 años de vigencia del Código Penal han tenido en vistas esas normativas que se fueron reformando a lo largo de los años, y cómo ha ido cambiando también esa concepción sobre las víctimas, ¿no? Y también se han ido reformulando las concepciones, y se han ido dejando de lado ciertos estereotipos muy vigentes en algunos tipos penales en particular, que ahora me interesaría revisar junto a ustedes. En ese Código Penal de 1922, que muy fuertemente atravesado por el liberalismo, como todos sabemos, no aparecen demasiadas pistas sobre las víctimas que se suponían, o las personas que podían llegar a ser víctimas de esos delitos. Sin embargo, algunas cuestiones dentro de las regulaciones que nos proponía el articulado del Código Penal ya nos daban algún tipo de pistas o indicios sobre esas concepciones. Por un lado aparecía la cuestión de los delitos contra la integridad, actualmente contra la integridad sexual, ¿no es cierto? Que
como ustedes saben, tenían una regulación muy distinta y cambió a lo largo de los años, pero ya aparecía la posibilidad de que ciertos delitos quedaran sin pena, es decir, los imputados fueran exentos de pena, cuando la víctima, por ejemplo, contraía matrimonios con ellos. Entonces, en los casos de violación, abuso deshonesto, rapto, estupro, si la víctima accedía a contraer matrimonio con el ofensor, quedaba exento de pena. Era una causal específica, prevista en el artículo 132 del Código Penal, y que obviamente dio lugar a muchas críticas, porque como ustedes saben, muchos de los delitos contra la integridad sexual se cometen dentro del ámbito de la familia, o de alguna persona con la que se tiene un vínculo. Entonces, y muchas veces, digamos, existe una disparidad de poder entre víctima y victimario. Entonces esta causal de que después las víctimas serán forzadas a tener o a contraer matrimonio para eximir de pena al sujeto activo, daba lugar a muchos excesos. Algunos autores han hablado de la sustitución de la pena de prisión por la pena del matrimonio, una cosa así. Pero, digamos, sí ha sido una disposición muy criticada, que años después iba a ser modificada a través de la ley 25.087, con una ley que en ese momento se consideró de avanzada, porque sustituyó la figura de la posibilidad de eximir de pena a partir del contraer matrimonio, por lo que íbamos a conocer como la figura del avenimiento, que no constituía estrictamente lo mismo, pero tenía o era pasible de críticas por similares razones a la disposición que versaba sobre el matrimonio. Y el avenimiento justamente lo que hacía también era eximir de pena en base a una especie de avenimiento de la víctima. No estaba muy definido en esa ley 25.087 qué se entendía por avenimiento, pero sí permitió que algunos autores hablaran de que era la primera vez que el Código Penal receptaba algún tipo de instancia conciliatoria entre víctima y victimario como una causal de eximisión de pena. Entonces, básicamente constituyen algún tipo de propuesta, de pedido de perdón, hablaban algunos autores, de pedido de disculpas, incluso de ofrecimiento de algún tipo de reparación del daño, pero sí, si se presentaba algún tipo de propuesta al tribunal, haciendo saber que la víctima se había venido, esa quedaba, digamos, exento de pena el sujeto activo. Esta disposición fue derogada por la ley 26.738 hacia el año 2012, mucho más acá, digamos, a los 90 años de vigencia del Código Penal, de manera que también se erradicó esta posibilidad, y esta posibilidad de que exista sobre los delitos sexuales, contra la integridad sexual, un tipo de gestión de ese conflicto que permita que se ejerzan presiones efectivas sobre la víctima para no imponer pena o para no ser pasible de pena por parte de los perpetradores, dando cuenta justamente de esto que les hablo, digamos, de que ya en los antecedentes legislativos de esta ley, de esta reforma, se habla de los abusos que habían habido, algunos casos de mucha notoriedad, mucha relevancia, y particularmente uno que, si ustedes recuerdan, fue un caso que, digamos, culminó con el avenimiento por parte de la víctima y su ofensor, y luego del avenimiento y que la justicia, digamos, considerara que la causa ya había culminado, el agresor da muerte a la mujer en un nuevo episodio, digamos, con ese antecedente del avenimiento. Esto impulsó que esas críticas que ya existían dentro de todo lo que era la doctrina penal y de otros saberes, fueran recogidas e impulsaran esta reforma. Ahora bien,
dada esta concepción, ¿no?, de que estamos revisando el Código Penal, nos preguntaríamos, entonces, ¿el Código Penal de 1922 tenía absolutamente, digamos, estas cláusulas vetustas, estereotipadas? No, en ese momento también, y es algo que yo aprendí hace no tanto, digamos, también estudiando este tema de las víctimas, tenía que ver con que algunas instancias que hoy estamos recién redescubriendo, hoy digo años después, hace 10 años, estamos redescubriendo, ya existían en esa redacción originaria del Código Penal. Y me estoy refiriendo particularmente a la cláusula del artículo 29 y la posibilidad de que la sentencia condenatoria contenga la indemnización del daño y en la obligación de reparar a las víctimas. Esta cuestión, que como sabemos está siendo utilizada mayormente para disponer la reparación en los casos de trata de personas, ya existía en ese momento. Entonces eso creo que ha sido una cláusula muy subestudiada, muy subaplicada también, y han permanecido esas concepciones de que el derecho penal era exclusivamente punitivo, que la sentencia condenatoria exclusivamente imponía consecuencias penales, particularmente asociadas a las penas, pero se ha dejado de lado esta posibilidad de restitución o de reparación que ya tenía recepción en el Código Penal originario. Años después, o sea, ya me estoy refiriendo al año 2008 y el año 2012, cuando se tipifica el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, laboral u otros fines, y la necesidad de que a nivel interno se permitieran rastrearse normas vinculadas a la obligación de reparar, que impone el Protocolo de Palermo, que es el protocolo adicional de la Convención contra la Delincuencia Organizada de Naciones Unidas, surgió la pregunta a los operadores internos de cómo hacer efectiva esa reparación. Y quienes primero estudiaron el tema, redescubrieron estas cláusulas del artículo 29, de manera que no había ni que reformar, después se reformó para hacerlo más específico, pero digamos, no había que hacer una gran reforma, imponer un nuevo paradigma, sino que ya el artículo 29 preveía la posibilidad de indemnizar el daño sufrido por la víctima. En ese caso se hablaba del daño moral y material, ya sea el que sufrió la víctima, su familia o un tercero, y que el propio juez penal en la sentencia condenatoria podía fijar un monto prudencial que receptaba ese daño moral y material. Esto, digamos, durante muchos años prácticamente no nos ocupamos de explotarlo, ¿no? Porque también este tipo de reparaciones del daño permite muchas veces arribar a la paz social, digamos, ¿no? Muchas veces el daño causado por el delito, o las víctimas que sufren delitos, están interesadas en, digamos, en que el daño provocado no les impacte en tal medida, o que en la medida de lo posible se pueda reparar, o se pueda volver al estado anterior de cosas, y no tan interesadas están las víctimas, o en la generalidad de los casos, al menos las víctimas con las que yo he tenido contacto en estos 2 años de mandato, no están muchas veces tan interesadas en la condena como lo están en la reparación del daño y en revertir un poco las implicancias de esos daños sufridos, o la extensión de ese daño sufrido. Entonces ya estaba en esa redacción originaria del Código Penal esta obligación, o esta posibilidad de que las sentencias condenatorias dispusieran la indemnización del daño. Ya existía la causal de renuncia de la parte agraviada al ejercicio de la acción privada, que eso también es una parte en la que el Código Penal ya receptaba la posibilidad de que la gestión del conflicto penal tuviera como un sujeto relevante a las propias víctimas cuando renunciaran al ejercicio de esas acciones, y ya existía también en esa redacción original el perdón de la parte ofendida en los delitos de acción privada. En ese caso estaba todavía regulado obviamente el adulterio,
las calumnias e injurias, la violación de secretos y la concurrencia desleal. Entonces, ya, contrariamente a mucho de lo que se ha escrito en estos 100 años de vigencia del Código Penal, ya existía la víctima como un actor relevante dentro del proceso penal, ya existían algunos institutos específicamente destinados a receptar su voz, a receptar su voluntad, de manera que no es tan novedoso lo que estamos haciendo hoy de tratar de incluir el interés de la víctima como un interés relevante y tratar de solucionar el conflicto penal muchas veces de la mano de vías alternativas. Por supuesto que no existían otros institutos como puede llegar a ser la suspensión de juicio a prueba, que recién en el año 94 se instauró en el Código Penal mediante la introducción del artículo 76 bis y siguientes, pero sí, ya existían en alguna medida esa posibilidad de que la víctima se expresara su voluntad y de alguna manera se terminara el conflicto por esa vía. Ahora bien, en esa concepción, y ya con esto voy terminando porque creo que me acerco al tiempo, bueno, ahora bien, en esa concepción, digamos, fuertemente influida por el liberalismo del Código de 1922, por supuesto que no existían algunas agravantes que hoy conocemos, que están íntimamente relacionadas con la cuestión de la víctima, como puede llegar a ser el agravamiento de ciertos delitos por la cantidad de víctimas, la pluralidad de víctimas, por ejemplo, en el homicidio culposo del artículo 84, no existía el agravamiento por la calidad del sujeto pasivo en función del género, como puede llegar a ser el femicidio, no existía tampoco las agravantes vinculadas a la condición de víctima que reviste la víctima cuando es un funcionario policial, el caso del artículo 80, inciso 8, cuando se da muerte a un funcionario policial por su condición de serlo. Entonces, algunas de las cuestiones que después se fueron introduciendo en el Código Penal mediante sucesivas reformas vinculadas a las víctimas, en ese momento obviamente no existían. Y es parte también del cambio de las concepciones sociales, el cambio de la sociedad, ¿no? Los códigos penales, alguien dice que uno puede conocer las sociedades por los códigos penales a los que regula. Bueno, y esto puede llegar a ser, este cambio en el Código Penal también nos puede hablar de este cambio en las concepciones sociales en general. Por último, me interesaría solamente hacer mención a dos cuestiones que tienen que ver, una con los estereotipos de víctimas que hoy todavía subyacen en nuestro Código Penal. Muchas veces sabemos, y en eso las teorías feministas han hecho un aporte invaluable sobre el tema, sobre cómo todavía el sistema de administración de justicia penal continúa actuando y tomando decisiones, valorando la prueba, disponiendo medidas de prueba en uno u otro sentido, en función del tipo de víctima que espera encontrarse. Entonces esta cuestión que ha sido tan desarrollada por la teoría feminista y por criminólogas como Tamar Pitch, por ejemplo, sobre esta concepción de la buena víctima, ¿no? Cuando tenemos enfrente a la buena víctima, que la buena víctima es sumisa, es desvalida, es obediente. Bueno, el sistema de administración de justicia funciona de una manera cuando tenemos otro tipo de víctimas, más aguerridas, más empoderadas, o más agresivas, podría llegar a ser también. El sistema de administración de justicia actúa de otra manera, independientemente del delito que hayan sufrido. Entonces todavía tenemos que hacer hoy un enorme esfuerzo por tratar de deconstruir esos estereotipos de víctimas que todavía tenemos, y también en función de lo que decía hace un rato Mario Cohen, cuando exponía sobre la cuestión de los ciberdelitos, también nos propone a futuro la propia realidad, un enorme desafío, que es el enfrentar o el analizar qué tipo de víctimas enfrentamos hoy, frente al enorme crecimiento de los delitos de tipo informático, los conocidos ciberdelitos, que contrariamente a lo que pensamos, digamos, no solamente quienes tienen redes sociales pueden ser víctimas de ciberdelitos, sino que todos y todas, es muy difícil que alguien no tenga su vida atravesada por la tecnología. Hoy desde
quien paga con una tarjeta de crédito, obviamente quien usa celular o computadoras, pero también quien utiliza una heladera o ciertos dispositivos que están vinculados a Internet, porque hoy no solamente se conecta una computadora a un teléfono, sino hoy una cafetera hace café, o como explicaba el doctor Cohen previamente, un dispositivo que prende el riego. Bueno, hasta quien camina por la calle y enfrenta, digamos, autos autónomos o la tecnología nos atraviesa. Entonces, esto hace que cualquiera sea pasible de sufrir este tipo de delitos. Hay una disminución, creo yo, del concepto de riesgo cuando uno está en el espacio digital, de manera que muchas veces se brinda información que en la vida real no brindaríamos. A nosotros, si nos para alguien en la calle y nos dice: hola, sí, soy del banco, ¿me puede dar por favor su número o su clave? Nadie se la daría, porque sabemos que es alguien que nos puede estar engañando, que se puede estar haciendo pasar su identidad por otra. Ahora, sin embargo, recibimos un mail y muchas veces nos agarra desprevenidos, y en esto no hay que ser, digamos, un nativo digital. Cualquiera puede ser víctima de este tipo de delitos. Entonces, eso nos enfrenta a nuevos problemas, nos enfrenta a nuevos desafíos, y también a nuevos modos de enfrentar esta victimización, porque requiere, obviamente, de medidas específicas. Con eso creo que, bueno, ya me pasé del tiempo, disculpas, pero bueno, voy culminando mi exposición y quedo abierta, por supuesto, a aportes, críticas, sugerencias o preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, muchas gracias por su exposición. Seguidamente va a disertar la doctora Carla Arrighi sobre la temática niñez y delito. La doctora Arrighi es abogada por la Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires. Formó parte por espacio de 20 años de la Administración de Justicia en distintas dependencias y con diferentes cargos en el ámbito del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires. En el año 2011 prestó juramento como defensor oficial para desempeñarse ante el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil en la Provincia de Buenos Aires, cargo que ejerció hasta el año 2018, cuando decidió renunciar al Poder Judicial. Desde entonces ejerce libremente la profesión de abogada. Es investigadora académica de Fundejus, es doctoranda del doctorado en Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de La Matanza, es directora del Instituto de Derecho Procesal Penal del Colegio de Abogados de La Matanza, es directora del Programa de Asistencia a la Víctima del Delito del Patrocinio Jurídico Gratuito del Colegio de Abogados de La Matanza, es presidente de la Comisión de Asuntos Penitenciarios del mismo colegio y es secretaria de la Comisión de Derecho Penal y Asuntos Penitenciarios del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires. Es además secretaria general de APLI, Asociación Civil Penalistas Litigantes Independientes, y yo agrego que fue una incansable colaboradora de estas jornadas, así que aprovecho para hacer público el agradecimiento. Gracias, Carla, te doy la palabra. Gracias, Francisco. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Francisco, si sos tan amable de interrumpirme si sigo hablando los 15 minutos, no tengo problema. Así voy ajustando la exposición. Pongo el cronómetro en 20 y cualquier cosa te aviso. Bueno, gracias. Bueno, antes de introducirnos en la temática que voy a abordar, que como ustedes ya saben está relacionada con la niñez y el delito, voy a expresar mi profundo agradecimiento tanto al doctor Joaquín da Rocha por el arduo trabajo que estuvo realizando para la organización de estas jornadas y que lo hizo incansablemente durante varios meses. Nos tuvo a todos sistemáticamente cada lunes ahí trabajando para que esto salga como ustedes se merecen. También al doctor Carlos Blanco, y también le quiero agradecer al doctor Bienvenido Rodríguez Basalo, que es el presidente del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, por la confianza que me depositó para formar parte de este encuentro nacional que hoy nos convoca. Yo a modo de introducción les quiero contar que desde las primeras reuniones de organización de estas jornadas que asistí en representación del Colegio Provincial, todos estábamos de acuerdo en pretender que se aborden varias temáticas de cierta trascendencia para el derecho penal
y que en cada una de ellas se pudiera reflejar de alguna manera la evolución histórica hasta llegar a la actualidad. Pero sobre todo también queríamos que al cabo de las mismas podamos evaluar dónde estamos parados, cuáles fueron los avances, cuáles fueron los retrocesos y hacia dónde queremos ir. Fue entonces que, bueno, partiendo de esa premisa, empecé a diseñar esta exposición y pensar la forma de abordar y condensar en estos escasos 20 minutos la temática de la niñez y el delito, y sobre todo hacerlo de una manera atractiva para que no se aburran. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? La realidad es que mi experiencia en este tema me enseñó que muy pocos abordan el tema del derecho penal desde la perspectiva de la responsabilidad penal juvenil, y lo que es peor es que solo a una parte de ese grupo, que de por sí ya es reducido, le interesa contribuir genuinamente en el cambio que se necesita. Entonces vamos a empezar a analizar un poco la situación, y a tal fin tenemos que saber que no es una tarea sencilla hablar de la actual administración de justicia en materia de responsabilidad penal juvenil de niños y adolescentes, sobre todo cuando lo analizamos en términos de respuesta estatal. ¿Bien? Lógicamente, voy a obviar, para no ser reiterativa, la evolución histórica del Código Penal, que muy bien la han desarrollado varios de las exposiciones precedentes, algunas de ellas del día de la fecha, quizás con mayor intensidad y detalle en el día de ayer, pero sí quiero resaltar como punto de partida, y a la vez también como una de las conclusiones a las que luego voy a arribar, de que muchas de las problemáticas descritas sobre el sistema de adulto que ayer estuvimos escuchando, también se encuentran vigentes en la justicia que nuestro Estado imparte a una persona con responsabilidad penal disminuida como consecuencia de su minoría de edad. ¿Sí? Más adelante ya vamos a ver cuáles son, me voy a referir puntualmente a ellas. Pero antes de esa instancia, quiero detenerme, a fin de completar un poco la evolución histórica de la niñez, en algunos antecedentes legislativos específicos para este colectivo y en los modelos que tenemos vigentes en la actualidad. Si bien los instrumentos internacionales resultan más que claros a la hora de delimitar ese vasto plexo de derechos y garantías que deben regir en el tratamiento de los menores de edad, lo cierto es que en el ejercicio, esa labor, ese trabajo, por lo general, habitualmente, convergen varios factores, ¿sí? Varias circunstancias, varias realidades, carencias y hasta incluso falencias que hacen que el escenario empírico diste mucho del normativo. Así vamos a encontrar las concepciones paternalistas que desde el principio del siglo consideraban al menor de edad como un objeto de tutela. Son propias del modelo de pura defensa social que adoptó nuestra República Argentina por muchos años. Aún se perciben, no solo en el tipo de solución que se adopta de vez en cuando en algún que otro caso concreto, sino que además ellas continúan incidiendo incluso desde el instante mismo en que se comienza a abordar la problemática específica que afecta a un menor infractor de la ley penal. Bajo esta ideología, y a fin de defender a la sociedad de ciertos menores, porque así es como se concebía, cobraron gran relevancia las denominadas medidas tutelares. ¿Sí? En realidad eran verdaderas medidas de seguridad, las cuales en primera instancia se adoptaban como consecuencia de hechos punibles, esto es cierto, pero su fundamento rápidamente comenzaba a diluirse, no solo con el transcurso del tiempo, porque concretamente el menor podía ser dispuesto judicialmente hasta su mayoría de edad, sino que además incidían en lo que respecta a las razones que originaron su adopción. ¿Sí? Pues
lo que ocurría era que precisamente por su función proteccional terminaban desvinculándose del hecho ilícito que motivó el dictado de esa medida. Todo esto nos lleva a sostener que a lo largo de un considerable tiempo de nuestra historia, la situación de vulnerabilidad que se verificaba en muchos de los jóvenes de nuestro país, no solo guardaba estrecha relación con su realidad social, le hace cuestiones de abandono familiar, indigencia, drogadicción, falta de escolarización, y solo por reseñar algunos de los factores, sino que además con una clara situación de desigualdad jurídica, ¿sí?, en la que se los posicionaba al adoptarse la decisión jurisdiccional de disposición tutelar. Por otra parte, tenemos que ir repensándonos y repensando esta situación en que no escapa a nuestro conocimiento que si bien los ordenamientos procesales transitan por andariveles distintos a los de la ley penal sustantiva, resulta innegable la crucial incidencia que tiene la aplicación de sus disposiciones sobre la respuesta estatal que luego se le dará al joven en infracción. Un punto central de análisis sobre este tema y en este aspecto es la clara violación y restricción de la libertad personal de los sujetos a los cuales le recaen los pronunciamientos que se dictan con posterioridad, definitivos con posterioridad. Les voy a citar algunas normas, no los quiero aburrir. Se suponen que están superadas, pero van a ser de fundamental reseña a los fines de esta exposición, porque en el ámbito de la capital federal, el marco normativo y legal que avalaba este procedimiento era la ley del patronato, la ley 10.903, y algunos decretos reglamentarios que iban a oficiar como reguladores de la situación, esta que yo les describía con anterioridad, y que autorizaban en su conjunto a disponer del menor por tiempo indeterminado. Y como les dije, hasta la mayoría de edad, que en ese momento era los 21 años de edad. Esto ocurría en caso que los menores se hallaran material o moralmente abandonados o en peligro moral incluso, ¿sí? Recuerden que llegaba un punto donde empezaba a dislocarse la situación jurídica de los menores, la conducta reprochada y la necesidad de mantener vigente la restricción de su libertad personal. En paralelo, en la provincia de Buenos Aires, disculpen si no avanzo sobre otras provincias, pero lo acoté un poco a lo más palpable, aparte porque tenemos 20 minutos para conversar, pero en la provincia de Buenos Aires, este mismo trámite de enjuiciamiento penal de menores estaba regido desde el año 1983 por el antiguo decreto ley 10.067. En este decreto se le concedía a los jueces unas facultades muy amplias, muy discrecionales, que estaban basadas en una doble competencia, la penal y o la tutelar. Y el juez intervenía, ya sea que al niño o al joven se le imputara un delito específico, o porque precisamente la intervención obedecía a ciertos derechos vulnerados fundamentales que permitían presumir de que el joven o el niño se encontraba en una situación de riesgo de abandono. La concepción básica de estos procedimientos, de estas intervenciones estatales, de alguna manera, desde el ámbito penal, era obviamente la protección del menor disvalido, ¿sí? Por tal motivo es que a través de la supuesta participación de un joven en la comisión de un delito, se lo cautivaba, se lo introducía en un mecanismo judicial perverso, en el cual se mantenía y avalaba la privación de su libertad ambulatoria por el solo hecho de encontrarse en una situación de riesgo de abandono. Esa era en definitiva la situación que imperaba por ese entonces a nivel nacional.
Es por ello que las medidas que se adoptaban restaban importancia al esclarecimiento del ilícito, que concretamente se le imputaba en los casos en que la intervención obedecía a esa cuestión. No resultaba necesario determinar ni la edad del infractor, ni se analizaba detenidamente su participación criminal. Todo eso se diluía en el tiempo. Permanecía como verdaderamente trascendente e importante la adopción de una indiscriminada y arbitraria coacción a la libertad personal. Después, en materia procesal, la solución que nuestra provincia de Buenos Aires adoptó para paliar, terrible, escuchen esto, nos encontramos en provincia de Buenos Aires con la situación de decir, bueno, tenemos que dejar de utilizar este mecanismo. ¿Y qué se les ocurrió? Implementar al sistema de menores el código Joffre. Un código que cuya utilización se extendió hasta el año 2008, hace poco, o sea, estamos hablando en tiempos de procesos, 2008 hace poco, el tiempo este. En el 2008 recién entra de manera progresiva, ¿sí?, el funcionamiento del nuevo Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires, pero ocurría que con la implementación del código Joffre, para ese entonces, resulta que se estaba implementando un procedimiento de neto corte inquisitivo que hasta incluso ya no se aplicaba, ya hacía 10 años al sistema de adultos. Y sin embargo, aterrizó en el Fuero de Menores como una, no sé, solución tentada al menos para paliar ese sistema irregular. ¿Sí? Como si ello fuera poco, seguimos con las vueltas de la perversidad en el sistema. Vamos a tener actualmente que contamos como norma de fondo con la plena vigencia de la Ley Nacional 22.278, ¿sí?, según el texto ordenado de la Ley 22.803. Tiene esta ley innumerables características que tildan a sus disposiciones de inconstitucionales, ¿sí?, pero paradójicamente encuentran una razón de ser y se amalgaman a los nuevos postulados que recepta la normativa local. Ahora ya vamos a ir a eso. Y así, pareciera que en plena armonía, pero a la vez de manera promiscua, tenemos ideologías y concepciones completamente opuestas, ¿sí? Nuestra provincia sostiene de esta manera este sistema de enjuiciamiento penal para jóvenes infractores. Ahora vamos a acelerar un poco en lo que tiene que ver con los instrumentos internacionales, y como vamos a encontrar que, no obstante que la Declaración de los Derechos del Niño de 1924 ya acogía las principales necesidades evidenciadas por la comunidad jurídica internacional, lo cierto es que fue la primera constitución, fue la jerarquía constitucional que se reconoció a la Convención sobre los Derechos del Niño con motivo de la reforma de nuestra Carta Magna, ¿sí?, la que permitió a nuestro país abrir paso a un nuevo enfoque en esta cuestión. Su texto se centra en 3 puntos gravitantes. En primer lugar, parte de la base del compromiso asumido por los Estados para proteger y amparar a la efectiva vigencia de los derechos fundamentales del niño. Como corolario de ello, reconoce al niño como sujeto de derechos y, en último término, instaura la primacía de que toda resolución debe estar inspirada en el interés superior del niño. Quiero recordarles que desde hace más de 30 años nuestro estándar mínimo son los postulados de la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿sí?, que fue ratificada por la Argentina en el año 1990 e incorporada al texto constitucional
con la máxima jerarquía en el año 1994, ¿sí? Todos sabemos, a través del artículo 75, inciso 22. Y también conforman ese estándar mínimo un montón de instrumentos internacionales relativos a los derechos humanos, ¿sí? Entonces, el compromiso que asumió nuestro Estado Nacional fue en ese sentido, en adaptar toda la normativa local a los postulados de todos estos instrumentos para precisamente evitar incurrir en una responsabilidad internacional. Ahora bien, vamos a encontrar que a nivel nacional se abrió paso a la sanción de la ley, precisamente en el año 2005, a la sanción de la ley federal, de la ley nacional 26061, denominada de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que derogó en ese ámbito el viejo sistema. Mientras que en la provincia de Buenos Aires, este quiebre ideológico se verificó de manera más tardía, pero lo hizo a través de dos leyes fundamentales. La primera de promoción y protección de los derechos del niño, 13298, y la otra del Foro de la Responsabilidad Penal Juvenil, 13634, que en términos generales se ajustan solo un poco más al espíritu y a la letra de la mayoría de los instrumentos, estos internacionales, introduciendo una perspectiva más avanzada y tomando claro partido por deslindar cada una de las cuestiones concernientes a los niños. Estas normas abrieron el paso al cambio de paradigma que se verificó para el abordaje de las diversas problemáticas que afectan a los niños y adolescentes, y tratan de corregir las arbitrariedades propias de la doctrina de situación irregular, y postulando obviamente principios completamente opuestos. Como punto de partida de este nuevo modelo, se ha realizado una comparación entre las garantías previstas en las convenciones de derechos humanos de carácter general y la Convención de Derechos sobre el Niño, y además también sobre otros instrumentos internacionales que la complementan. Y es así como se reconocen ahora en la justicia penal juvenil principios como el de humanidad, legalidad, culpabilidad, jurisdiccionalidad, contradictorio, presunción de inocencia, inviolabilidad de la defensa, impugnación, legalidad del procedimiento, etc. No quiero aburrirlos con eso. Entonces, estamos frente a este nuevo modelo, inspirado por estas últimas dos cuerpos normativos que les mencioné, y yo quiero ahora empezar a construir algunas de las conclusiones que me interesa compartir con ustedes. La primera tiene que ver con una pregunta, que es: ¿cuál es nuestro actual desafío? Y la respuesta viene dada a partir de la jerarquización contenida en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. De ahí surge claramente que el imperativo es construir un sistema de responsabilidad penal diferenciado para jóvenes. Ese es el estándar, esa es la meta, ese es el desafío. ¿Y cuál es la realidad? O sea, sabemos qué es lo que dice la norma, pero ¿cuál es la realidad? Porque les expliqué cuál era la situación anterior, les expliqué que hubo un cambio, un punto de inflexión, y hubo un cambio legislativo. Entonces ahora me toca comentarles cuál es la realidad. Yo esbocé algunas conclusiones rápidamente, y la primera es que sigue existiendo una deficiencia estructural en materia de políticas públicas para la infancia. Esto es algo que lamentablemente quienes conocemos la situación de niñez de alguna manera, sea porque estuvimos en ámbitos del Poder Judicial o de organismos administradores, esto es algo que no lo desconocemos ninguno, es gravísimo. Pase lo que pase, esta situación, esta es una variable que se mantiene constante. Un
Una segunda conclusión es que las últimas reformas legislativas tienden a acercar a la justicia penal juvenil a la justicia penal de adultos. Esto es innegable. Hay un gran incremento de condenas privativas de la libertad. Carla, La ejecución de... Sí. te jorobo por el... Sí, ya voy rápido. Gran incremento de condenas privativas de la libertad. La ejecución de las mismas se cumplen en sitios de encierros destinados para adultos. Aplicación de institutos como el juicio abreviado, la suspensión de procesos a prueba, se aplican para resolver la mayoría de los casos casi de manera ya hasta administrativa y automática, ¿sí? Algunos sectores hasta incluso intentan la aplicación del juicio por jurado en los procesos de menores. La incorporación del acusador privado a la par de la acusación pública, ¿sí? ¿Qué ocurre en los fallos también? Esta es otra de las conclusiones. El derecho penal sustantivo analiza, sabemos bien, las conductas a la luz de las categorías de la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad y la punibilidad. Y después propone ampliar un análisis más específico sobre el delito puntual que es motivo de reproche. Ahora, acá lo que ocurre es que en los fallos no se traduce un análisis de la situación o del caso a la luz de las particularidades que reflejan los adolescentes, ¿sí? Recordemos que hay una exigencia constitucional, que es que la justicia penal juvenil demanda especialización en todas sus órbitas y la valoración de los hechos no es ajena a dicha manda. Las estadísticas de organismos estatales no son claras, no están sistematizadas, ¿sí? No son del todo bien legibles y no se puede llevar y concatenar con otras cifras a otro nivel provincial o hasta incluso nacional. En materia de encarcelamiento, la práctica demuestra que el encierro no es la última ratio ya, es la regla. Falta reforzar la vigencia del principio educativo que caracteriza el derecho penal juvenil, pero también en todas sus fases. Todas las decisiones que se adopten en el marco del proceso, incluyendo la adopción de sanciones, tienen que servir necesariamente para la educación del adolescente para la vida en sociedad. Tengo unas dos últimas conclusiones. Esto ya lógicamente se desprende de mi exposición. No hay una respuesta estatal diferenciada. El artículo 4 de la ley 22.278 brinda solo 3 opciones de respuesta estatal. 2 de ellas implican la imposición de una pena de prisión. Por último, y para finalizar como una de las conclusiones, dentro de todo este caos normativo y empírico, claramente se encuentran postergados los mecanismos propios de la justicia restaurativa. Había traído unos indicadores de la Procuración de Provincia, que bueno, no los voy a leer por razones de tiempo, pero que dan cuenta de un casi nulo esquema de justicia restaurativa que se está implementando. De hecho, hay solamente 4 departamentales que tienen un equipo especializado de justicia restaurativa juvenil. Para finalizar, tengo otras 2 conclusiones y ya termino. Tenemos que hacernos cargos de que el proceso penal irrumpe en la vida de un adolescente luego de que fracasaron múltiples instancias fundamentales para su vida. La familia, el sistema de salud, en caso que haya temas de adicciones, la escuela, la comunidad, la intervención temprana de organismos de la administración, y de ahí la exigencia constitucional de que la respuesta estatal debe ser diferenciada. Tenemos pendiente un régimen penal juvenil acorde a los postulados de la Convención y los instrumentos internacionales mencionados, un régimen que dé una respuesta realmente diferenciada al sistema de adultos, un régimen que funcione sin necesidad de bajar la edad de imputabilidad penal, tal como suelen pretender esas propuestas espasmódicas de algunos legisladores y gobernantes que solo instalan en tiempos de campañas electorales. Un régimen dotado de los recursos suficientes para su materialización. Gracias, no les tomo más tiempo. Carla, muchas gracias por tu exposición.
A continuación voy a presentar a la última disertante de este panel, la doctora Elena Liberatori, quien disertará sobre el tema de los animales como sujeto de derecho. La doctora Liberatori es abogada especializada en Derecho Administrativo por la Universidad de Buenos Aires. Le fue conferido un premio por la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans por su apoyo, aporte y acción comprometida con un país más justo e igualitario. Intervino en el documental Ley Pareja de Fernando Suber, premiado como mejor cortometraje argentino en Libercine, interpretando su propio rol de jueza. Es la primera jueza en el país y en el mundo que reconoce a un animal por su personalidad no humana, el recordado caso Sandra en el año 2015. En el año 2019 es invitada por el Papa Francisco en calidad de observadora del Encuentro Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana, y suscribe la Declaración de Roma. En 2020 le es conferido el Diploma de Honor del Senado de la Nación Argentina en reconocimiento al compromiso ecofeminista en la defensa de la armonía con la naturaleza, en el marco del homenaje a la figura y legado de Berta Cáceres. Desde mayo del 2021 integra el capítulo argentino del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y Doctrina Franciscana. Actualmente es jueza en lo contencioso administrativo en la ciudad de Buenos Aires. Voy a hacer una aclaración respecto de la disertación de la doctora Liberatori. Se van a dar cuenta apenas empiece a hablar. Está con un grave problema en su voz. De todas maneras, ha hecho un esfuerzo sobrehumano por estar con nosotros y va a colaborar con ella, una colaboradora de ella, que es la doctora Vilarino, que también está presente, que va a participar, las dos obviamente dentro del periodo de tiempo que tenemos asignado. Así que Elena y doctora Vilarino están en uso de la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Agradezco inmensamente se nos haya convocado en ocasión de estas jornadas de homenaje a los 100 años del Código Penal argentino a propósito de los animales como sujetos de derecho. Desde el mes de octubre de 2015, cuando resolvimos que la orangutana Sandra era titular de derechos y que debía ser trasladada a un hábitat en el cual pudiera garantizarse su bienestar, venimos trabajando intensamente en cuestiones de derecho animal, encarando un proceso personal de deconstrucción y de reclamo por la imperiosa transformación del vínculo de los seres humanos con los demás animales. Expresión que, por cierto, destaca que los seres humanos también somos animales, con la gran diferencia de que nos hemos erigido sin fundamentos científicos en el trono de la vida, según dijera ya en el siglo XVI el filósofo francés Montaigne. ¿Acaso sea preciso aclarar que cuando hablamos de los derechos de la orangutana, nos referimos a sus derechos, los de ella intrínsecamente, como el respeto a su calidad de ser sintiente, a su vida en un entorno decoroso, ya que, como sabemos hoy día, la naturaleza prácticamente no existe? Y lo aclaramos porque, aunque no lo parezca, sigue siendo frecuente que cuando hablamos de los derechos de los animales, se deduzca que son nuestros derechos para ellos. Hemos escuchado al respecto verdaderas ridiculeces solapadas en bromas en ese 2015, que era un año de elecciones presidenciales. La sentencia tomó para Sandra la orangutana el término persona no humana, siguiendo al jurista y sociólogo italiano Valerio Pocar, y también en base a la doctrina del doctor Zaffaroni en su pequeño gran libro La Pachamama y el humano, en el cual hallamos al pie del primer capítulo la brújula que precisábamos cuando, después de enunciar por su nombre a sus compañeros de cuatro patas, se pregunta si acaso se puede dudar que no tengan ningún derecho. La sentencia fue un esfuerzo ímprobo ante un panorama jurídico en el que, por lo pronto, para el Código Civil el animal es una cosa, y tuvimos que exprimir muy bien a la vieja ley de maltrato animal de 1954 a fin de que nos diera el sustento legal que tanto necesitábamos en las cuestiones donde hay animales que sufren. Y decimos que la ley de 1954 es obsoleta, porque ha habido desde entonces, y en especial desde los 70, cuando Konrad Lorenz, el padre de la otología, obtiene el premio Nobel, avances abundantes y sustanciales en la medicina,
en la biología, la filosofía, la antropología y la antrozoología. No obstante, creo que por el carácter endogámico de la abogacía, los avances legales brillan por su ausencia o por su deficiencia en el mejor de los casos. Y esto lo señaló la Corte Constitucional de Costa Rica en el caso del León Quibú de octubre de 2021, cuando advierte que, en este contexto, aludiendo a la orfandad jurídica respecto de los animales, el papel que desempeñan las instancias jurisdiccionales resulta determinante para que esa protección sea efectiva, debiendo decantarse las personas juzgadoras por la búsqueda de una verdadera justicia ecológica. En esa línea, se han emitido sentencias reconociendo derechos a entidades naturales, como los ríos Wanganui de Nueva Zelanda, Ganges en la India y Atrato en Colombia, y de animales, como es el caso de la orangutana Sandra en Argentina. Es evidente que en la sentencia asumimos con convencimiento una visión deconstructiva y antiespecista, en virtud de la cual la cuestión de los derechos animales significa precisamente afrontar el nudo crucial de los derechos humanos, conforme lo sostiene Valerio Pocar, quien con escepticismo afirma que estamos muy lejos aún de una legislación respetuosa de los derechos animales, por causa de lo que él denomina la hipoteca antropocéntrica, la cual es tan fuerte, que conduce a resolver los conflictos de intereses entre humanos y animales siempre en favor de los primeros y en desmedro de los segundos, al punto de que, como lo sostiene este autor, nos hallamos ante una verdadera incongruencia ética en el ordenamiento jurídico. Y así vivimos cada día con esta incongruencia ética naturalizada. Pese a ello, se producen algunos cambios. Por ejemplo, fue importante y muy oportuno saber que en Francia, en enero de 2015, unos meses antes de que se iniciara el caso Sandra, se consagró la novedosa categorización de los animales como seres sintientes, introducida en el Código Civil. Circunstancias como esa sirvieron para darnos cuenta de cómo la sociedad construye los modos de clasificar y cómo estos responden a un momento histórico particular y, desde luego, a ciertos intereses también. Por eso, en la sentencia se analizó que todo modo de clasificar y categorizar el mundo es una construcción social, y que dichos modos de clasificación responden a una manera particular de apropiarse de la realidad. Por lo tanto, lejos de ser naturales y estáticas, las categorías que hacemos los humanos son esencialmente dinámicas y cambiantes, según el contexto social que las produce. Por ejemplo, respecto de la cuestión de los animales como sujetos de derecho, en la sentencia del caso Sandra hicimos referencia a textos constitucionales de Ecuador y Bolivia, por el hecho de que, al ser reconocida la naturaleza como sujeto de derechos, dimos por sentado que todo ser viviente tiene derechos. No obstante, en Ecuador, recién en enero de este año 2022, la Corte Constitucional estableció de modo vinculante, en el caso de la mona estrellita, que, en efecto, ese reconocimiento y protección constitucional de la naturaleza alcanza a los animales no humanos. De modo que, al decir que el derecho es una categoría social que puede ser cambiada, implica asumir, como lo hicimos con la orangutana, que estamos con una actitud deconstructiva. La deconstrucción no es destruir, es ver más allá, lo que está detrás, es visibilizar. Es poner en cuestión las verdades que nos rodean, porque somos el producto de historias y culturas que nos construyen desde antes de nacer, para ver detrás de lo que no se nos muestra o no se nos dice. Por ejemplo, asumir la condición de que un animal es un ser sintiente es parte de ese proceso deconstructivo. Como demuestra el biólogo holandés Frans de Waal, los animales tienen sentido de la solidaridad, conciencia de sí mismos. Y un animal es aprendizaje, cognición y sintiencia. Y lo explica y fundamenta que los animales tienen tendencias morales, lo que sugiere que la moralidad no es una condición tan exclusivamente humana como nos gusta creer. La comunidad científica, reunida en el 2012, emitió al mundo la Declaración sobre la Conciencia en los Animales No Humanos, en presencia de Stephen Hawking. En ella,
los científicos le dicen al mundo que las evidencias de la sintiencia animal se basan en pruebas científicas convergentes y de peso, según las cuales el sistema nervioso central, que nos hace capaces de sentir, ser conscientes y tener voluntad propia, también es la de los demás animales. La sentencia de Sandra, aún 7 años después, ostenta el mérito de haber trabajado el caso otorgando al aspecto científico la relevancia central que tiene, por lo que las decisiones a lo largo de todo el trámite judicial tienen el fuerte sustento de los profesionales de la medicina veterinaria, en varias especialidades, de la biología, la antropología, tanto del país como del exterior, por caso, primatólogos de Estados Unidos, Canadá y Australia. Principalmente, el biólogo Ricardo Ferrari y el médico veterinario primatólogo Dr. Aldo Giudice realizaron una extensa observación de Sandra en el recinto del ex zoo de la ciudad de Buenos Aires, relevando mediante indicadores de comportamiento las necesidades concretas de Sandra, y así observaron y registraron cuánto tiempo dedicaba a sus actividades, al enriquecimiento, a la alimentación, a reposar, a dormir, etc. Los indicadores de comportamiento son ítems objetivos que permiten comparar la conducta de un individuo con las de otro de su misma especie, género y edad. Su fin es describir conductas. No explican, no opinan, ni comentan. Esas son actividades posteriores. Sus conclusiones fueron presentadas por escrito en el expediente y explicadas en una audiencia frente a todos los involucrados de la causa. Así, se pudo determinar que Sandra necesitaba una mejora en su calidad de vida, que le permitiera realizar las conductas propias de su especie, que por las exiguas e inapropiadas características del ámbito del zoológico en el cual vivía, tenía vedadas. Por caso, ejercer la tridimensionalidad de estos seres al no haber árboles por el peligro de fuga de su cautiverio. Hasta aquí entonces tenemos este concepto de la deconstrucción del derecho, que como categoría social puede ser cambiada, que los animales son seres sintientes y que el trato nuestro hacia ellos es una incongruencia ética desde el punto de vista de los derechos humanos, como nos dice Valerio Pocar. Precisamente, que el derecho puede ser cambiado, lo demuestran los tímidos avances normativos del derecho comparado. Por caso, la Constitución de la Ciudad de México, que en su artículo 13, numeral B, reconoce a los animales como seres sintientes, y otras modificaciones normativas de Europa principalmente, que en aras de la brevedad omitiremos. También se deconstruye con la jurisprudencia. En Argentina, el caso de la perra Tita, de junio de 2021, en el cual el juez de garantías de Rawson, Chubut, el doctor Gustavo Castro, reconoció a Tita como sujeto de derechos, citando el precedente nuestro, y más aún, fue la primera vez que se habló de familia multiespecie. Otro caso es el de la prohibición de villeras vivas en la provincia de Mendoza. También podemos mencionar el de la perra Mara, con sustento en la sentencia del caso Sandra en la provincia de Tucumán, donde el 27 de mayo de 2021 la jueza Carolina Ballesteros dictó una perimetral al hombre que abusaba de la perra Mara. El caso del perro Ángel también marcó un hito jurisprudencial en materia de animales sujetos de derecho, un caso de abuso y muerte a golpes del perro Ángel, donde la jueza Carolina Ballesteros, en octubre del 2021, condenó al autor del hecho fundamentando su sentencia en las nuevas corrientes filosóficas doctrinarias sobre el bien jurídicamente protegido en materia de derechos de los demás animales, y en la jurisprudencia nacional, entre los que se destaca el legado de la sentencia de Sandra. En septiembre del 2021 se declaró personas no humanas a las elefantas Pocha y Guillermina por la Cámara Federal de Mendoza. En Chaco tenemos el precedente de un caso de violencia de género y maltrato animal, en el que se dijo que, si bien en cuestiones de violencia familiar nuestro derecho positivo no incluye a los animales, no debería descartarse a futuro su inclusión. El caso del mono Carayá Coco en la ciudad de Buenos Aires, de diciembre de 2021, en el que sostiene el juez en relación a la sintiencia. Se advierte que ninguna disposición del plexo normativo argentino establece que los animales sean sujetos de derecho, sino
que de acuerdo a lo previsto en el Código Civil y Comercial, se les atribuye el carácter de cosas. Por ese motivo, y siendo que por su esencia los animales resultan ser seres sintientes, para resolver la cuestión traída a estudio, se acudirá a las fuentes del derecho. Recientemente, también una jueza de familia de San Isidro, provincia de Buenos Aires, en un caso de divorcio, nuevamente vuelve a hablar de este concepto de familia multiespecie. A nivel internacional podemos destacar los siguientes casos. En Colombia, el precedente fijado en el caso Sandra tuvo recepción en el caso del oso Chucho, al cual se le concedió el habeas corpus y su traslado a otro espacio. Otro antecedente importante se dio en Ohio, Estados Unidos, en que el caso de Sandra fue fuente de inspiración según los abogados peticionantes. Fue el caso de los hipopótamos del río Magdalena en Colombia, más conocidos como los hipopótamos de Pablo Escobar. En Pakistán, el 21 de mayo de 2020, la Corte Superior de la capital de Pakistán, Islamabad, emitió una sentencia afirmando que sin ninguna duda los animales tienen derechos legales y que su bienestar se ha convertido en una cuestión de derechos humanos, a propósito del elefante Cabam. En Costa Rica, el caso del león Kibú, de octubre de 2021, donde la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica destaca el papel que desempeñan las instancias jurisdiccionales. Y en Ecuador, el ya citado caso de la mona choronga Estrellita. Estimada audiencia, no sé si les habremos convencido en algo acerca de que los animales humanos son sujetos de derechos. Al menos no son cosas, son vidas. Darnos cuenta de estos conceptos de la mano de la ciencia y actuar en consecuencia, sin duda hace a los valores democráticos que deseamos imperen en nuestra convivencia social. Al decir de la filósofa argentina Mónica Cragnolini, estamos ante el desafío de construir una hospitalidad con la otredad viviente. Muchas gracias a Justicia Legítima, a Fundeius y a todas las entidades organizadoras, a la Universidad del Museo Social Argentino con sus 111 años y a los profesionales del derecho penal y aquí del panel por darme un lugar para traer este mensaje que viene de la Grecia clásica, al decir del poeta Virgilio: respetar el derecho que no tiene defensa y el dolor que no tiene voz. Eso es un animal. Gracias. Bueno, nuevamente estoy aquí presente para dar por finalizada la actividad prevista para el día de la fecha. Agradezco a los disertantes en este último panel como el coordinador. Pero antes de invitarlos a la concurrencia en el día de mañana a las 15 horas, que se iniciará con la conferencia que va a dar la doctora Estela Maris Martínez, quiero, tal como dijeron varios panelistas y coordinadores, agradecer a todas las instituciones que después de largos meses de trabajar, se está culminando esa actividad que se previó, se estudió, se discutió, y todas estas organizaciones que participaron, no quiero omitirlas, las voy a leer porque son 18. Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal, Asociación Civil Justicia Legítima, Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación, Asociación de Jueces y Juezas Federales de la República Argentina, Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Asociación de Mujeres Jueces de la Argentina, Asociación Gremial de Abogados del Estado, Asociación Internacional de Derecho Penal, Colegios de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, Colegios de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, Consejo Federal de la Defensa Pública de la República Argentina, Federación Argentina de Colegios de Abogados, Federación Argentina de la Magistratura y la Función Pública, Fundación de Estudios para la Justicia, Instituto de Derecho Penal y Criminología del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal,
Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, Junta de Tribunales Orales Federales de la República Argentina, Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las provincias argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la Universidad del Museo. Y también contó con el auspicio de la Universidad de la Cuenca del Plata. A todas las instituciones, a todos los representantes de ellos, a todos los que participaron en aquellas reuniones de los días lunes mencionados, como a la reunión del día de ayer presencial y virtual, y a la reunión de hoy, muchas gracias y los esperamos mañana.